Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Durante la semana pensé mucho en lo que debía ser mi deber, valga la redundancia, en este programa, en cuanto a los temas a tratar. Tuve muy presente la cuestión de la seguridad y los trastornos que ésta ha estado experimentando durante mucho tiempo, el deterioro que ha sufrido. Pero la prensa y las redes estuvieron muy activas tratando la cuestión que fue objeto de tratamiento en el programa pasado, la cuestión de los tucanos. Algunos amigos, claro está, me pidieron durante la semana que aclarara, que expresara, que siguiera hablando sobre el tema, porque el tema está resultando interesante. Y yo lo voy a hacer de un modo quizás extraño, pero me siento bien abordándolo de ese modo. ¿Cuándo tomé esa decisión? Horas antes de comenzar a grabar este programa que, como ustedes saben, volvió a su casa, a la oficina profesional, y leí un artículo de don Luis María Anzón, un miembro de la Real Academia Española, una leyenda del periodismo en España, que me llamó la atención, porque enseña mucho lo que él incorpora a su artículo. Me voy a permitir leer 2 o 3 párrafos para comentarlos y explicar luego por qué ese artículo yo lo asocio al expediente Tucanos. Dice, es en el periódico El Mundo de España del 25 de agosto. Catherine Weiner, periodista y dramaturga del Reino Unido, desde su experiencia al frente del diario británico The Guardian, ha escrito un ácido artículo sobre algunos aspectos del periodismo digital. La revista Ahora, que dirige con pulso firme Miguel Ángel Aguilar, lo ha publicado con rigurosa traducción de doña Luisa Bonilla. Hacía mucho tiempo que no leía yo un artículo tan certero, tan profundo, tan comprometido. Cito: ahora, escribe la gran periodista inglesa, estamos atrapados en una serie de confusas batallas entre fuerzas opuestas, entre la verdad y la falsedad, entre el hecho y el rumor, la amabilidad y la crueldad, entre los pocos y los muchos, entre los conectados y los alineados, entre la plataforma abierta de la web, como sus arquitectos la concibieron, y los jardines cerrados de Facebook y otras redes sociales, entre el público informado y la muchedumbre equivocada. Catherine Weiner coincide
seguramente sin saberlo, dice don Luis María Anson, con Caritas in Veritate de Benedicto XVI al denunciar la amenaza del relativismo. Para ella, lo que se acepta como un hecho es solamente un punto de vista que circula con una velocidad y una intensidad inimaginables en la hora de Gutenberg, el inventor de la imprenta. La verdad se deteriora y relativiza cuando se desencadena la cascada de la información. La gente, como ha escrito Daniel Cintrón, reenvía lo que los otros piensan, aunque la afirmación sea falsa, incorrecta o incompleta. En la era digital es más fácil que nunca publicar una información falsa que se comparte y es tomada como verdad rápidamente. Resulta necesario reaccionar y que los responsables de las redes sociales se aseguren de que sus algoritmos prioricen visiones compensatorias y noticias que sean importantes. Emily Bell ha afirmado que los medios sociales no solo se han tragado el periodismo, se lo han tragado todo. Se han tragado las campañas políticas, los sistemas bancarios, las historias personales, la industria del ocio, el pequeño comercio, incluso el gobierno y la seguridad. La diversidad de la World Wide Web había previsto inicialmente, como se había previsto inicialmente, ha sido sustituida por la centralización de la información en el interior de unas pocas redes sociales selectas. La manifestación más extrema de este fenómeno ha sido la creación, según Weiner, de laboratorios de noticias falsas, sin otra medida de valor que la viralidad en lugar de la verdad o la calidad. Dice, lo único que importa es si la gente clica. En lugar de fortalecer la idea de que la información es una necesidad democrática, crecen los grupitos que difunden falsedades instantáneas. En el flujo de noticias en el teléfono móvil, afirma sagazmente Catherine Weiner, todas las noticias parecen lo mismo, procedan de una fuente fiable o no. Por eso hay que centrarse en cómo rescatar la financiación del periodismo, que es lo que está amenazado. La digitalización globalizada es imparable. Tras la edad antigua, la media, la moderna y la contemporánea, vivimos ya en la edad digital. Catherine Weiner denuncia, sin ofrecer solución, los males acarreados por la digitalización, que son grandes, pero mucho menos que los beneficios producidos por las nuevas tecnologías. Hay formas para enfrentar a los problemas. Es la hora del derecho internacional. Se trata de aunar los esfuerzos de los diversos estados para establecer una legislación global que impida los abusos y los desmanes del mundo digital, robusteciendo sus inconmensurables beneficios. Es un artículo importante que reproduce a su vez el otro artículo. Y yo viendo
como se han ido deslizando las cosas entre nosotros y luchando como luché durante meses con aquello que yo denominaba la máquina de fango del gobierno. Y atento, aunque no participando, pero sí muy atento a las redes, porque me llegan las informaciones incesantes. Al leer eso dije, caramba, qué bueno es o puede resultar decirle al público de la respuesta algo sobre esto. ¿Cuáles son las consecuencias directas, irreversibles, muchas veces dolorosas, que surgen de esa velocidad asombrosa de la información de hoy? Las cosas que se refieren a la falsedad o a la veracidad de la información y los efectos más o menos desastrosos que éstas puedan tener en la honra de las personas. Así se advierte casi en el día a día que surgen las noticias, surgen las informaciones y la gente la comenta y la conecta y la reproduce, como dice la periodista inglesa, sin importarle si es cierto o no, dándola por un hecho ya comprobado. El efecto es terrible cuando la persona afectada o la situación afectada resulta no ser así como se ha estado publicando. En ocasión de este expediente de los tucanos, yo hice un estudio de los documentos y ocurre que el documento esencial que hizo trascender el escándalo transnacional de la compra de esos 8 aviones, de la comisión otorgádale a funcionarios militares y civiles dominicanos, fue una publicación que hizo un diario importante. No fue de red, fue del periódico, el Wall Street Journal, quien trajo hace 2 años, 3 años, la primera información. Esa información servía de base para que todo el aparato del debate público pusiera su atención en esa denuncia. Y claro, estando las redes de por medio, no dejó jamás de tener recurrencia permanente el escándalo. Vuelve la prensa formal, la prensa grande, no de red, a hacerse cargo del expediente. ¿Cuándo? Desde el poder, una procuraduría evidentemente interesada en sus propias agendas, con una inoportunidad asombrosa, porque no era la conveniencia quizás del presidente que se iba a juramentar para un nuevo periodo, luego de todos los traumas conocidos en el proceso de reelección, sacó a relucir el expediente con grandes desparpajo. Entonces, los senadores mencionados han dado sus explicaciones, negando culpabilidad ni relación con el expediente. Pero hubo uno que a mí me resultó chocante, porque la defensa que hizo en una carta que le dirigiera al periódico Hoy
resultaba tan categórico que entonces uno tiene derecho a pensar, pero bueno, esta gente que impulsó el expediente con tanto escándalo previó lo que podía hacer daño o hacer daño a este hombre y a su familia. El ex senador Carlos Castillo se desliga de casos tucanos y le escribe una carta al director del diario Hoy y le dice: me dirijo a usted con la finalidad de informar la verdad sobre una foto que fue publicada en el medio bajo su dirección el pasado jueves 18 de agosto, donde aparezco junto a otras personas bajo el título «Legisladores compartieron en Brasil con ejecutivos de Embraer». El artículo es de la autoría de la periodista Loida Peña. En primer lugar, quiero dejar claro que yo era cónsul general de la República Dominicana en Puerto Príncipe, Haití, cuando fue aprobado en el Congreso el préstamo para la compra de los aviones. Asumí el cargo de senador de la República electo por la provincia de Ocoa el 16 de agosto del año 2010. 2 años después de la negociación y del préstamo. Pero agrega que ciertamente la foto en Brasil se produjo, pero que él era parte de una invitación interinstitucional en la cual el director del Instituto Dominicano de Aviación Civil participaba, porque el gobierno de Brasil había hecho que la acusara la empresa Embraer, que es estatal, al instituto y a los miembros de la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional del Senado, de la cual él era presidente entre los años 2010 a 2016. Da los detalles a los distintos lugares que se le llevó en Brasil y destacaba la cuestión de la foto que había publicado el diario como una de las pruebas de evidencias de que los senadores habían estado participando en una reunión coloquial con la gente de Embraer. Pues yo digo, bueno, ¿y cómo es esto? ¿Qué está pasando? El Diario Libre trae un magnífico reportaje en su primera plana el martes 25. Documentos señalan que el precio de los tucanos se fijó para esconder el soborno. Los documentos suministrados por la justicia brasileña detallan la operación de ocultamiento del ilícito. El vicepresidente de la firma Embraer, fabricante de los aviones, sugirió subir el precio para que la cuota mayor fuese pagada con el primer abono dominicano y la última contraentrega. El coronel Carlos Piccini Núñez, señalado en los papeles del 7º Juzgado Federal de Río de Janeiro, Brasil, como la persona encargada de recibir el soborno vía empresas. Evidentemente este diario tiene documentos de Brasil. No sé si fue que lo obtuvo por su propia gestión o si alguien desde la Procuraduría lo filtró o lo hizo circular. Entonces, yo ante esas dos situaciones fijé el tema tucano para darle una especie de un vistazo en este otro programa. La publicación de Diario Libre me interesa sobremanera, porque en el programa pasado yo dije que no sabía si el gobierno dominicano
como administrador del Estado Dominicano, había intentado ya recuperar esa parte del precio que nos dice este diario, que en los documentos ante un juzgado penal de Brasil, donde figura el señor vicepresidente de la firma, fue este el que sugirió subir el precio para que la cuota mayor fuese pagada con el primer abono dominicano y la última contraentrega. Interesantísimo. Si un funcionario, vicepresidente de Embraer, fue el que maquinó y organizó, de acuerdo con lo que este diario afirma, que parece que ha tenido documentos a la vista, es lo que hace, lo que tengo que pensar. Entonces Embraer debe ese dinero al Estado Dominicano, que abrió proceso aquí a los funcionarios mencionados en ese expediente. ¿Cómo? Sí. No se hubiera podido alterar los precios de esos aviones si no era la obra efectivamente de sus directivos. El autor principal de la estafa al Estado Dominicano no es el funcionario del Estado Dominicano que se pudo acoger a ese beneficio, sino el directivo de la empresa. Y hay 9 directivos presos allá, bajo proceso. Entre ellos ese vicepresidente, que organizaron tal cosa. Entonces cabe preguntar, ¿y qué interés, qué participación pudieron tener esos directivos de Embraer organizando ese fraude? ¿Era que el sobreprecio era la comisión de los dominicanos, según alegan? ¿O esta era una comisión común para ellos y para los dominicanos? ¿O es que el sobreprecio del avión de los aviones era mucho más alto porque ellos tenían una cuota mayor? Los brasileños, como ustedes comprenderán, el estudio conduce a todas estas inquietudes, pero a mí no me priva de afirmar, no me impide afirmar, como lo hice en el programa pasado, que desde la calle es muy difícil poder apreciar las complejidades de una investigación de carácter judicial. Y esta de Brasil, que tiene un inconveniente. Con inconveniente que el propio diario, el Diario Libre, lo trajo en una de sus ediciones. Que una fuente de la Procuraduría había dicho que los fiscales brasileños habían entendido que era necesario que los dominicanos le requirieran a los norteamericanos información, porque los fiscales norteamericanos sí tenían información sobre las intimidades, los entresijos de la operación. Que hacía 2 semanas que eso había llegado de Estados Unidos, pero que era confidencial. Que era confidencial. Entonces, en un informe confidencial se dicen esas cosas, pero no se puede usar en justicia. ¿Será eso posible? Todo esto, como ustedes advertirán, se relaciona con el interés que ha habido en impulsar este expediente, que claro está en justicia, debe de ser esclarecido, deben de ser juzgados, condenados aquellos culpables y absueltos aquellos inocentes. Pero
hay un rabo de responsabilidad. En Brasil, sus directivos dirigieron ese fraude. Y se supone que no fue en forma inocente, sino para su provecho. ¿Qué hacer? ¿Demandar en Brasil? Ahora precisamente, antes de venir a grabar este programa, estuvimos viendo las primeras fílmicas del primer día del impeachment, ya formal en su fase final, de la presidenta Dilma Rousseff. Repito algo que dije hace 2 semanas, 3 semanas. No tenía la más mínima idea de que Brasil pudiera tener en sus mandos públicos más importantes, sus legisladores, el nivel de procacidad, de idiotez, la mediocridad, la falta de talento. Esos senadores y diputados explicando por qué ellos quieren expulsar de la presidencia a Dilma Rousseff. No hubo una sola persona de 40 o más que vi que diera argumentos, que ofreciera explicaciones jurídico-políticas válidas. Era algo que no se podía creer. Ha seguido el problema. La van a sacrificar. La van a expulsar. Pero hay 54 de ellos que están bajo proceso criminal. Muchos de ellos acusados o imputados gravemente por cargos de fraude a Petrobras, al Estado brasileño. Y algo más. Marcelo Brecht, el presidente de Odebrecht, condenado a 19 años, parece que está dando explicaciones de cómo ellos tuvieron que, al conseguir sus contratos, siendo una firma constructora de fama mundial, que comprar, pagar comisiones a esa clase política brasileña. Por eso dije muchas veces, lo que está pasando en Brasil es muy grave. Pero voy más lejos. Y vuelvo al programa de hace 3 semanas. Esa tormenta que hay en Brasil, ese deshonroso espectáculo, donde evidentemente la vicepresidenta está siendo sacrificada. No le han podido hacer una imputación de fraude. Se apareció un tunante ahí, un diputado, y lo acusó a ella y a Lula de obstrucción de justicia, porque intentaron hablar con no sé quién para que no tocara tal cosa. Una barbaridad. La van a sacrificar, no hay dudas. Pero ¿quiénes la están sacrificando? Temer, el presidente interino, que tiene menciones terribles de participar en las mismas prácticas de comisiones en ocasión del petróleo, de obras, no solo con Odebrecht, sino con la otra firma importante brasileña, Andrade Gutiérrez, inmensa, la que hizo el acueducto del noroeste, la que tiene el contrato del sur, la terminación de Sabana Yegua, y la otra empresa enorme que comenzó pero que está paralizada. Entonces, ¿está el Estado en condiciones de decirle al Estado brasileño, a Embraer, de los $200 millones que usted reservó para pagar indemnizaciones a los dañados por las operaciones estas que están siendo objeto de procesos,
Usted tiene que descontarme de ese precio lo que sus directivos organizaron en su favor. Son 3 millones de dólares, o son 6, o son 7, lo que sea. Pero evidentemente, dice un diario muy serio e importante de mi país, que parece que tuvo a la mano documentos de su juzgado, que ese vicepresidente fue el que organizó el sobreprecio para poder cobrar el sobreprecio de los tucanos. Pero vaya usted a saber cuál es el precio real, que es fácil calcularlo si se compara con Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, donde han vendido tucanos. Simplemente la simple comparación para saber por qué uno pudo resultar más caro que el otro, no se sabe. En medio de ese tráfago de cosas, esas redes a mil y ese proceso político terrible, tratando de sacar ventajas, degradar. En medio de esto, el objetivo final, Leonel Fernández. Leonel Fernández, que era el presidente de la República, que fue quien habló con Lula da Silva, que fue el que obtuvo realmente el éxito a que se refería el informe mírenlo aquí, del Comando Sur de Estados Unidos, ilustrado de tal forma que solo basta ver la foto del frente para uno saber de qué éxito se trata. Observen. El tucano, una mano morada, por cierto. La franja roja indicando cómo se desviaron los vuelos hacia Honduras y Centroamérica, cómo no volvió ninguna aeronave de drogas en vuelos criminales a atreverse a surcar los cielos soberanos que el Comando Sur felicitó a la Fuerza Aérea Dominicana por ello. Lo vimos en el trabajo del académico coronel Edward Bockish, que apareció en la revista orgánica del Comando Sur. Miren esto, que lo encontré. Este es otro documento norteamericano. Mírenlo aquí. ¿Lo pudo usted tomar? Se ve claro. Observen cómo giró la franja roja, el grueso de la franja roja hacia Centroamérica. Observen que sigue la franja roja ya muy disminuida, pero no hacia República Dominicana, sino hacia Haití. Obsérvenla. ¿Se dan ustedes cuenta? La literatura y todo, y la captación de datos norteamericana. Me la había remitido la Dirección Nacional de Control de Drogas el 18 de abril del 2011, dándome esa información y asegurando que los vuelos ya habían desaparecido y daban la prueba gráfica. Pido perdón porque la presa de Monte Grande era a la que yo me refería, que por cierto, tuve yo necesidad de intervenir 3 veces, tratando de evitar que en ocasión de la ejecución de esa obra se produjeran precios irreales, sobreprecios, que pudieran hacer la obra finalmente efectiva, pero a un costo quizás insoportable en un incremento de sus presupuestos originales que no existieron, sino que se fueron elaborando en el curso de la ejecución en cuanto a Sabana Yegua para su terminación y en cuanto a Monte Grande. Esa es otra historia que contaré en 1 o 2 programas de la respuesta para que se advierta. Vincho Castillo obstruyendo una obra importantísima, crucial para el sur, que se llegó a pensar que mi oposición la hacía como cizaña.
Mi oposición se fundaba en hacerla como Dios manda, a precios razonables. Por eso, fíjense que al estudiar y ver estos documentos, yo comento cosas que encuentro en ellos, que me resultan interesantes y que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, yo alabé, sin sonrojo, con un convencimiento claro a mi hijo Pelegrín por los documentos que me proveyó sobre la resistencia de él, la insistencia de él, perdón, no la resistencia, a que se aprobara desde el 2007, 2006, 2007, la ley de derribo de aviones, su lucha. Leí incluso declaraciones públicas, los tucanos sin ley no tienen sentido. Leí la correspondencia de él al secretario de Relaciones Exteriores de entonces, el extinto Carlos Morales Troncoso, que en paz descanse. La otra declaración pública en la que él se quejaba amargamente que Estados Unidos había hecho oposición a esa ley en el Senado. A mí me había escrito una carta uno de sus funcionarios diplomáticos, anticipándome lo que ellos estaban planteando en el Senado de la República, y daban las razones de por qué ellos se oponían y cómo ellos amenazaban con retirar ayuda o recortar recursos si eso se aprobaba. Y entonces una exposición larga que le hicieron al Senado de la República, y lograron que el Senado de la República engavetara el expediente. Pero Pelegrín en sus papeles también me daba: Estados Unidos continúa ayuda e interceptación aérea en Colombia. Estados Unidos, además en Perú, se podría reiniciar pronto la interceptación aérea en Colombia y Perú. Casablanca aprueba plan preliminar, reinicio vuelos antidrogas 950 por Laurent Munson. Un año después del derribamiento por error de un avión civil en Perú, lo que causó la muerte de una misionera norteamericana y su hijita, el Departamento de Estado anunció que la administración Bush ha aprobado un plan para comenzar el proceso de reiniciar los vuelos de interceptación de drogas en Perú y Colombia. Eso lo mandaba Pelegrín en apoyo a su reclamo de que el Senado aprobara el proyecto que le había sido ya remitido por el presidente de la Cámara, Julio César Valentín, al presidente del Senado. Interesante, es parte de la situación del proceso público nuestro. Por eso dije, qué bueno que se suscitara el expediente, porque va a permitir conocer muchas cosas. Los móviles, los objetivos, las durezas que pueda tener, que no hay por qué negarlas, y también las debilidades y las modalidades de fraude originarios de Brasil. Ahora bien, yo en uno de los programas, creo que el antepenúltimo, leí una entrevista que se le hiciera a Fray Beto sobre Lula y el Partido de los Trabajadores. No la traje al programa de hoy porque sería repetirla, pero sí la voy a recordar. Fray Beto dice
Lula no es presidente de Brasil en el 18. Si está muerto o preso. Yo lo conozco. Había sido compañero de él, de habitación, cuando él era un simple sacerdote y el otro era el líder obrero del Brasil. Entonces va describiendo a Lula. En el fondo de todo ese desastre que ustedes están viendo, sacrificando a Dilma, expulsándola de la presidencia, llevando todo ese desastre que tienen ahí como relevo, obedece a consideraciones de geopolítica mundial. Es al BRIC a quien están tratando de herir de muerte. ¿Cuál es el BRIC, la parte del BRIC que corresponde a Latinoamérica? Brasil, India, China, Rusia, África del Sur, en otros continentes. Continente americano, Brasil. Forman un banco formidable de escala mundial que puede competir incluso con las estructuras existentes, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etc. En el fondo el objetivo es Lula. A Dilma la están sacrificando porque van a sacrificar a Lula. Y nosotros en medio de esa enorme trama de escala mundial, salimos a relucir en expedientes marginales. Por eso es tan peligrosa la situación para nosotros. Yo hoy en el programa quiero hacer una reflexión que se la voy a dedicar una vez más, porque no es nueva, a un dirigente político dominicano de enorme importancia, presidente 3 veces de la República Dominicana, los 3 periodos alcanzados con un porcentaje superior al 50%, presidente del partido de poder, que ahora está muy activo. Le hemos visto desplegando actividades de organización y fortalecimiento de su partido. Yo creo que ante las necesidades tremendas de defensa de la República Dominicana, esa figura no debe permanecer distante de deberes y obligaciones de defensa para con su patria. Por mucho que sea el interés del partido, por mucho que haya sido el agravio, su capacidad de perdón, de reconciliación, todo eso es personal, eso no tiene tanta importancia como la cuestión nacional. El país está siendo objeto de un tratamiento peligrosísimo que puede conducir a hacerle desaparecer como Estado y a colocar a la nación como tal en una posición dramática de desaparición. Como decía Manuel Núñez en un artículo formidable de esta semana, nos están colocando sin rumbo, sin ideales, sin voluntad de defensa. En un momento en que nosotros podemos
hacer uso de ventajas comparativas formidables frente al narcoestado vecino. ¿Y quién lo puede hacer con más eficiencia, con más eficacia que Leonel Fernández? Con esos 3 periodos, con esa relación internacional, con ese reconocimiento de su capacidad para pacificar, para mediar, etc. ¿Quién podría ser la defensa de esta nación nuestra en esos niveles? Él. Esta cuestión de los tucanos, por donde la han querido llevar y no han podido, claro está, algunos sectores interesados en su trituración, es al colmo de afirmar, no eran necesarios. Se hizo la operación como una operación, una oportunidad de provecho delictivo, para ganarse unos cuantos, un grupo de políticos. Traigo yo la defensa, fundándola en el parecer categórico del Comando Sur de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Examino todas las cartas, la fílmica del procurador Halder, pronunciando un discurso en Palacio en el año 2011, haciendo una defensa enfática de ese gobierno en ese campo. Y sigue la intriga, y se sigue maquinando. Y por un lado llegan las descalificaciones del Departamento de Estado, y por otro lado han aparecido las felicitaciones del mando militar. La reflexión es, no es hora de partido, es hora de nación. Y fíjense que yo no tengo una exclusiva visión hacia Leonel Fernández en esas tareas por cumplir. En el pasado programa yo hablaba del discurso presidencial en la Asamblea. ¿Y qué yo planteaba? Si él hubiese introducido ahí el discurso de La Habana y hubiese confesado las razones por las cuales no ha podido cumplir lo que dijera en La Habana y convoca a su país a que cierre fila en una defensa a fondo, enhorabuena, qué bueno fuera. Por eso dije, esta no es una tarea de un sector determinado, de un líder determinado, es una tarea nacional. Y los hijos de esta tierra que se sienten obligados con ella, tienen el deber de salir en su defensa, en las condiciones críticas en que la han colocado bajo asedio mundial de descrédito. Yo he tenido que a algunos amigos mostrarles documentos, incluso documentos serios, explicando la situación y por qué yo a Leonel Fernández le hago esas exigencias, porque yo soy a veces intransigente y ríspido y me parece que me coloco en una posición de censura ácida. Sí, porque viendo estos documentos y viendo cómo se maquina y cómo se va manejando a través de esa velocidad de la información a que se refería la periodista inglesa del principio del programa que yo citara en el discurso, en el artículo de Luis Marianzón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿De quién fue el mérito de limpiar los cielos de vuelos criminales? Miren,
A las mafias del mundo no hay ningún daño que le produzca más ira y que la pueda hacer reaccionar de la peor manera, que le turben, le dañen o le supriman una ruta de sus negocios. Esa limpieza del cielo dominicano significó para las mafias del mundo la pérdida de operaciones. Ya lo estuve comprobando y hablando con entendido, de más de 120 mil millones de pesos. Ese cielo limpio, ese es el mérito. El narcoestado está ahí, que es lo peor. ¿Cómo no se van a confrontar las situaciones? ¿Cómo no se le va a decir al mundo que no hemos sido nosotros la infección? Que no hemos sido nosotros el trastorno, que no hemos sido un almacén de drogas, como le dijera el primer ministro de Trinidad en el año 99, en presencia del presidente Chirac, al presidente Preval de entonces: ustedes son la vergüenza del Caribe, ustedes son el almacén de droga mayor del mundo. Que estaba Leonel Fernández en la reunión, y que yo, en presencia del fenecido Eduardo Latorre, le dije: usted oyó, vamos a usar esa ventaja comparativa. Ese es uno de los primeros elementos que tenemos que usar. Como van las cosas, van a terminar por destruir todo cuanto se ha podido hacer en un campo tan sensitivo como ese. Por eso me observan a veces haciendo apelaciones como las que le hice a los jóvenes pilotos de los Tucanos, que no conozco a ninguno. No se desalienten, no se dejen amargar, no se dejen envenenar por estas bajezas de la política y de los intereses. Una cosa es lo que pudieron hacer con un precio de aviones y esas cosas desde Brasil o con gente nuestra, eso es la justicia que lo determine. Y otra cosa diferente ha sido el carácter glorioso de su papel tripulando esos aviones para evitar que nuestro país siguiera siendo el rumbo por excelencia para poder traficar el 30% de la droga de Sudamérica. Les recordé aquella expresión de Churchill cuando la batalla de Londres, reconociendo a los pilotos que salvaran a Londres, que derrotaran a la Fuerza Aérea de Hitler. Nunca tantos le debieron tanto a tan pocos. Necesitamos inscribirnos en el idealismo, en el coraje. Y los hombres públicos mejores que tenemos, los más calificados, tienen que sobreponerse a todas las intrigas y comidillas de esas bajezas y trabajar de frente sobre los expedientes contra la República y hacer su gloriosa defensa. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 33, 3 del cable, domingo a las 11 de la mañana en nuestra versión central, que ya nos anticipó en Puerto Plata, TV3, TV Plata y Musavisión, de 10 a 12 del mediodía. Que Telefuturo Canal 23 lo hizo domingo a las 8 de la mañana. Teleimpacto, canales 52 y 22 a las 12 del mediodía y las 9 de la noche de domingo, 9 de la noche de lunes, lo hará. Que asimismo Telenor de San Francisco de Macorís, 6 de la tarde, 12 del mediodía de domingo. Cinevisión, canal 19, 2 de la tarde de domingo. TNI, canal 51, 7 de la noche de domingo. Que
Nuestros contenidos son reproducidos por Diario Horizonte de New York, Diario Digital Dominicano. La radiodifusión a cargo de la Radio Real de La Vega y Hit 92 a las 9 de la mañana de domingo. Los canales amigos de Sabaneta, Montecristi, Romana y Güey, que también reproducen nuestros contenidos. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes en la entrega de una nueva respuesta el próximo fin de semana. Muchas gracias y hasta entonces.